Señor, que usted nos concede estar aquí, Señor, compartiendo su palabra, Señor, compartiendo, Señor, esperanza entre nosotros mismos, Señor. Gracias porque usted es fiel y gracias porque es esa promesa que dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Señor, es una promesa real. Usted está en medio de nosotros y usted está con nosotros, Señor. Gracias por esa gran bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este primer bloque que nosotros hemos estado viendo prácticamente hasta para iniciar el capítulo 6, podemos decir que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 se habla acerca de los principios de la iglesia cristiana, cómo los primeros cristianos de la época estuvieron viviendo, los primeros milagros que fueron hechos a través de los apóstoles. Entonces yo traje aquí, porque necesito refrescar. A mí no me gusta seguir si no estamos en sintonía con lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, esta parte que está aquí dice, en todo dice lo mismo: observe los siguientes aspectos relevantes de cada capítulo. Explique en qué forma fueron afectadas las vidas de los nuevos creyentes de la época y cómo le afecta a usted hoy en día. Entonces, de cada capítulo hay unos aspectos que son relevantes y está la cita bíblica. ¿Qué es lo que yo necesito? Aquí tengo 5, nos vamos a dividir en 5. ¿Cuántos sabemos? 2, 4, 6, 8 días, sabemos 10, ¿verdad? Nos vamos a dividir de 2 en 2 y vamos a analizar y vamos a contestar todos esta misma pregunta y lo vamos a compartir entre nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que fue el capítulo 1. Lo que sucedió en el capítulo 1 fue la promesa del Espíritu Santo y la ascensión de Jesús, Matías como sucesor de Judas y el don del Espíritu Santo, donde durante el capítulo 1 se habla mucho del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo fue el que dirigió a la iglesia. En el capítulo 2 estamos hablando de la predicación de Pedro. Recuerdan que hablamos mucho acerca de esa famosa predicación y de la vida de los primeros creyentes. Nuevamente tenemos que contestar todos lo mismo: cómo afectó a esa gente y cómo nos afecta a nosotros hoy. O sea, cómo yo lo puedo aplicar, ¿verdad? Y cómo puedo hacerlo funcionar. Así que nos vamos a dividir. Bueno, yo creo que Pablo puede estar con César para cambiar en con Pablo. El 1, Paulita con Gloria. Principios capítulo 3. ¿Qué me falta? Dianita con... Ah, no, pero me quedarían ustedes. Entonces, Selvita con Dianita. La hermana Elba con Doris. Tienen el capítulo 5. Diana, ¿cuánto tiempo tenemos hoy para...? Señor, que usted nos concede estar aquí, Señor, compartiendo su palabra, Señor, compartiendo, Señor, esperanza entre nosotros mismos, Señor. Gracias porque usted es fiel y gracias porque es esa promesa que dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Señor, es una promesa real. Usted está en medio de nosotros y usted está con nosotros, Señor. Gracias por esa gran bendición. Otro fin de semana es de carnavales, ¿no? Sí. Vamos a estar nosotros vamos a estar carnavaleando en diferentes partes todos. Así que necesitamos cerrar esto. El capítulo 1 le correspondió a César y a Pablo. Capítulo 1 y 2. 1 y 2. Ajá. Dieron parte del 2. Correcto. Los 13, bueno, todo. No, perdón, los 13 primeros versículos. Entonces, enfocarnos concisamente en cómo afectó a los cristianos y cómo ustedes lo aplican y aprenden para ustedes hoy, para que todos podamos escuchar y si traemos su cuaderno vamos tomando nota, porque la idea es que todos podamos enriquecernos. Adelante. Bueno, de los 3 sucesos que tuvimos viendo, la promesa del Espíritu Santo, la elección de Matías como sucesor de Judas, y luego lo de la venida misma del Espíritu Santo en los 13 primeros capítulos, ¿cómo afectan esas cosas o cómo afectaron esas cosas a los discípulos de ese tiempo? Bueno, en primer lugar creo que la Biblia nos dice que con el Espíritu Santo nosotros tenemos la garantía de la presencia de Dios en nuestra vida, cosa que a ellos les afectó en su momento porque podían tener consuelo cuando las circunstancias de persecución, muerte y tribulación que pasaron les sobrevenían. Ellos no se tiraban a lamentarse y a preguntarse que por qué habían elegido ese camino, sino que simplemente lo soportaban, seguían su
su ministerio cristiano, y al final vemos que la Biblia dice, por ejemplo, que crecía el número de los discípulos, en vez de menguar, crecía. Entonces, eso ¿quién lo garantizaba? Bueno, la misma presencia del Espíritu Santo en la vida. Yo le comentaba a Pablo que en ese tiempo que le dieran a un judío, decir, tú vas a recibir el Espíritu Santo de manera permanente, era un asunto nuevo, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu bajaba y se iba, y no era permanente. Entonces acá vemos una permanencia. Lo mismo para con nosotros. Nosotros ahorita estamos en un contexto de tranquilidad, pero si estuviéramos viviendo en Siria o en Irak y estuviéramos con los yihadistas detrás de nosotros, se supone que el Espíritu Santo es el que nos debe dar la fuerza para soportar todo eso y seguir, a pesar de que nos corten el cuello y nos filmen y los pongan en Facebook y en Internet, ¿no? Con respecto a Matías, bueno, hablábamos él y yo que tenemos que ver primero que ninguno de nosotros debe pensar que es irreemplazable. A pesar de que el ejemplo de Judas no es el más bueno, que nos tenemos que comparar con Judas, tenemos que entender que ninguno de nosotros es irreemplazable. Hay muchas personas que piensan que son irreemplazables, que nadie lo va a reemplazar. Bueno, entendamos que en esta vida cristiana, lo que nosotros hacemos para Dios, va a llegar un momento en que otro lo va a tener que hacer. Y cuidado que hasta mejor. Entonces tener esa madurez, pues, que tenemos que pensar en que otros nos va a suceder y enseñarle a ese otro a hacer el trabajo para que lo siga haciendo a pesar de las circunstancias. Y con el asunto acá de la misma venida del Espíritu Santo en la fiesta en Pentecostés, bueno, ¿cómo les afectó a ellos? En ese momento conversaba yo con Pablo que era una fiesta judía donde se reunían judíos de la dispersión, que hablaban diferentes idiomas, y que en ese momento ellos pudieron entender el mismo mensaje en sus idiomas respectivos, y precisamente de gente que no era la más famosa en cuanto a aprendizaje de lenguas, que eran los galileos. Entonces a nosotros nos debe afectar de la misma manera, que es el Espíritu Santo quien nos va a capacitar para compartir el mensaje a los demás. Ya sea que milagrosamente Dios nos ponga a hablar un idioma, o ya sea que lo aprendamos como hacen los misioneros en la mayoría de los casos. El asunto es que el Espíritu Santo en nuestra vida nos debe capacitar para compartir el mensaje del Evangelio de manera entendible, porque ellos al final, la gente se sorprende y dice, no son estos galileos los que oímos hablando las maravillas de Dios. Entonces para nosotros de igual manera es lo mismo, ¿no? Debe afectarnos de igual manera. O sea, un creyente sano debe ser por el Espíritu Santo capacitado para compartir el mensaje de manera clara. No andar enredando a la gente y haciéndola más bien que se extravíen, sino que realmente lleguen a la luz. Muy bien, algo importante para aportar a lo que ellos acaban de decir es que el Espíritu Santo vino en una época donde ellos no sabían qué hacer. Jesús había muerto, Jesús había resucitado y les da identidad y les da un sentido de identidad y de pertenencia en Dios. O sea, les afirma la identidad que tenían en Cristo, que no estaban solos, y les da un sentido de pertenencia. Ahora somos más que judíos, vamos a ser más que gentiles, ahora somos hijos de Dios. O sea, les da una responsabilidad. O sea, ya él viene a generar, en un momento de confusión, de temor, de preocupación, Él viene y les afirma el Espíritu Santo su identidad como hijos de Dios y seguidores de Jesús. Porque todos ellos sabían que eran parte del pueblo de Dios, de Jehová, de Hashem, pero no tenían un sentido de pertenencia hacia Jesús. Y a partir de eso es donde se marca algo nuevo, ¿verdad? Ahora pertenecemos a Jesús, ahora somos iglesia de Jesús, y aparte de eso tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que en ese momento ellos comprendieron en realidad cuáles eran las palabras de Jesús cuando Él dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Exactamente.
Entonces ahí comprendieron un poco lo que iba a ser el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y afirma la existencia, la razón del por qué ellos debían estar aquí, cuál era su misión. Muy bien. Tomamos nota, ¿verdad? Los siguientes son que Paola y Gloria. Gloria y Paola. A nosotros nos tocó el capítulo 2, ¿verdad? Que decía que en qué afectaba nuestras vidas, ¿verdad? La de los nuevos creyentes y la de nosotros hoy en día, ¿verdad? Acerca de la predicación de Pedro y también sobre la vida de los primeros creyentes. En cuanto a la predicación de Pedro, pues nosotras primero leímos y estuvimos de acuerdo que vemos cómo Dios usa a cualquier persona, ¿verdad? Viéndolo en Pedro, que era una persona que no era letrada, o sea, una persona que era pescador, una persona común, cómo Dios la usó, ¿verdad? Para poder llevar el Evangelio, ¿verdad? Para compartir a otros, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo de Dios lo respaldaba en las cosas que él hacía, como cuando todos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, con Gloria lo vemos en nuestro tiempo en que Dios usa también ahora a cualquier persona. Dios no tiene una etiqueta para cada uno, sino que Dios nos puede usar a todos, ¿verdad? Y Él va mirando y nos va dando la fuerza y nos va ayudando, nos capacita a través de su palabra para compartir a otros, ¿verdad? Entonces, dice que Dios no hace acepción de personas, no nos pone etiquetas, sino que para Dios todos somos iguales y tenemos el mismo propósito, que es servirle y testificar de Él. También vimos que el Espíritu Santo de Dios complementa nuestras vidas y nos hace ver y nos hace mostrarle a otros lo que nosotros hemos percibido de parte del Señor. Eso es lo que nos mueve, lo que nos ayuda y nos guía, ¿verdad? El haber conocido, el haber creído, aceptado a Dios, el servirle y poder compartir a otros lo que nosotros mismos hemos experimentado, ¿sí? A través del Espíritu Santo, lo que vemos nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos quita ese temor. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Lo vemos con Gloria, que a veces nos da como pena o pues nos da así como temor, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en determinado momento siempre hace que nos hace llevar y compartir a otros lo que nosotros hemos podido percibir parte del Señor. Y en cuanto a la vida de los primeros creyentes, nosotros vemos que había una perseverancia grande en compartir, en seguir a Cristo y compartir de Cristo. Y también que había comunión de unos con otros y que había gran temor de Dios, ¿verdad? Entonces, por las cosas que ellos oían y las cosas que veían de parte de los apóstoles, entonces había temor de Dios. Nosotros también creemos que para este tiempo también hay temor de Dios de parte de nosotros y estamos creciendo en comunión, ¿verdad? Cuando nos congregamos, cuando crecemos en la palabra, pues también pienso que sigue habiéndolo en este momento, ¿verdad? De nuestras vidas. Y bueno, eso es lo que nosotros... Algo que aportar ahí, cuando la escucho a ustedes hablar, es que al final del día necesitamos disponer nuestro corazón y determinarnos a creer las palabras de Dios para nuestras vidas. Tenemos que nosotros asumir un carácter de que sí lo vamos a hacer porque Dios dijo que lo podemos hacer. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad. O sea, necesitamos creer lo que Dios dice para nuestras vidas y no dudar de lo que Dios ha hecho. En la vida de los primeros creyentes, ellos siempre iban, por donde iban se sabían que eran creyentes. A diferencia en este tiempo de que estoy en lo secular y estoy en lo cristiano, y hay una separación, lamentablemente, entre lo secular y lo cristiano, que eso ha afectado mucho el crecimiento de la iglesia. Rápidamente les comparto una anécdota de algo que pasó en Estados Unidos, que hoy me leía la noticia, de una familia, un matrimonio que tenían una pastelería, una repostería, y ellos, llegó una pareja de gays a pedirles que les hicieran su dulce de bodas, y ellos dijeron que no, ellos no aceptaron hacerlo.
porque ellos no querían ser partícipes de algo de lo que Dios está en contra, algo que Dios no De quiere. los principios. Esto les costó que han tenido que cerrar el local, tienen que pagar una multa de $150,000, los han acosado, los han hecho de todo. Y yo dije, qué triste, porque el país está por los derechos de los gays y las lesbianas, de la gente homosexual, mientras que los derechos de esas personas que son cristianas son atropellados. Hay gente que ha dicho, la posición es bueno, pero es que no tiene que ver su creencia religiosa con su negocio. Ese ha sido el gran problema, que hemos cedido ante cosas y sucumbido y no podemos ser partícipes ni porque me voy a ganar unos cuantos dólares más en consentir algo así. Separar los roles. Separar, o sea, no podemos hacer una separación. Somos cristianos, sea en nuestro negocio o sea en nuestra vida cristiana. Y eso marcó una diferencia. Por eso es que los primeros creyentes donde pasaban y en lo que hacían, en todo eran cristianos. No es como ahora, no, pero es que es mi negocio, yo no tengo por qué meter mis creencias. Claro que sí debo hacerlo. Por eso mucha gente entra en conflicto, pero tú eres cristiano y estás haciendo eso. Es que la prueba está de todas las personas que vienen. Aquí tenemos la comunidad hindú es grandísima y ellos tienen muchos negocios de carro y a alguien le puede hablar a ellos de que cuando vendan tengan que ponerse saco y corbata. No, ellos hacen todas sus cosas, hacen su ramadán, las mujeres actualmente andan con burka en Panamá y tanto aquí en Panamá y en la China andan igualitos. Eso me parece que ellos son es una personas que ellos mantienen es como una persecución disfrazada. Claro. O sea, lo que están haciendo, digamos, con esta familia o lo que tú dices, porque en realidad nosotros o los seres humanos no creyentes, yo pienso que ven las cosas tan superficiales para solo, digamos, sacar a flote lo que son los principios y la ley, pero no la ley de Dios. O sea, yo creo que todos somos libres de tener nuestro negocio y yo pienso que yo tendría el derecho de decir, bueno, te preparo, no te hago, tengo todo el derecho. Pero entonces ahorita, si la situación está así, yo lo veo como una manera de persecución. Entonces, ese es un tema muy delicado. El punto es, como cristianos, somos cristianos en el trabajo, en la casa y en el hogar. La separación de secular y de vida espiritual es algo satánico que no nos permite, que pone un velo delante de nosotros y que no nos deja vivir una vida cristiana donde sea que estemos. Y esa es una diferencia entre nosotros y los creyentes de ese tiempo. ¿Sí? Muy bien. Capítulo, los del 13, el siguiente. ¿Quién sigue? Ella pone cara de tímida. La curación de un cojo. Bueno, en el capítulo 3 se refería a cómo Pedro y Juan entraron al templo y había un cojo en la puerta del templo y ellos le hablaron al cojo y el cojo se levantó. El cojo entró a la iglesia y causó revuelo dentro de la iglesia porque lo veían siempre pidiendo limosna y lo veían estando allá afuera que él estaba cojo y ya no estaba cojo. Pero lo más interesante, o sea, la historia narra todo el tema de que estaba cojo y que se levantó como hasta el 11. Pero lo más interesante es a partir del 11, porque tanto Pedro como Juan le dicen a los que estaban dentro del templo que por qué se estaban asombrando, si era algo que no era porque ellos eran los superprofetas, ellos habían levantado al cojo. Y eso no había sido por obra y gracia de Pedro y Juan, eso había sido por fe y por Dios, no había otro nombre sino que había sido por eso. Entonces lo que comentábamos acá de Diana y yo era ¿cómo afecta la vida de los nuevos creyentes de la época? Muchísimo. ¿Por qué? Porque en esta época la gente cuando normalmente van a las iglesias piden, pero al ver que se cumple el milagro se asombran. Entonces, ¿por qué se asombran de un milagro si es algo que ustedes están pidiendo?
sea milagro, sea una petición muy personal o algo, están palpando el milagro. Entonces ellos estaban muy asombrados. Entonces sí causa un revuelo y sí causa y afecta, porque lo que yo le ponía el plan a él, le decía, afecta positivo y negativo. ¿Por qué veo yo positivo? Positivo porque la gente que cree en Dios y la fe es muy individual de uno, puede que se arraigue la persona más y puede que la persona pueda estar más pegada a Dios, como otros que pueden estar en la iglesia y pueden decir, que ese señor no estaba como nada, él estaba ahí sentado, esa es mentira, hombre, ese cuento. Entonces, eso Dios nos pone a pensar un poco en realmente cómo queremos vivir. Realmente, si creemos, no necesitamos ver. Si creemos, no necesitamos ver un cojo, no necesitamos tener algo palpable. Entonces, era lo que yo mencionaba acá. En el capítulo 16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. La pregunta es, ¿por qué había que repetirle eso a los que estaban dentro del templo si ellos no estaban orando? Entonces era lo que yo le decía a Diana. Nosotros hoy en día, si eso hubiera pasado hoy en día, está poniendo ahora en el plano porque dice cómo afecta hoy en día. Aquí primero media iglesia se desmaya, para empezar, porque ven que el hombre se levantó y todo el mundo le da algo. O lo otro, o lo otro es que la gente empieza a hacer lo que decíamos, el revuelo ese, empieza la gente a hablar en lengua, empieza la gente el nerviosismo, da algo. Entonces, realmente hoy en día, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, sí afecta. Y yo pienso que todo lo que indica en el capítulo 3 nos pone a pensar es cómo realmente estamos caminando. ¿Necesitas ver para creer? ¿Necesitas ver algo para tener fe? Yo pienso que más allá se resume a eso. No necesitas. Simplemente por estar teniendo la fe, Dios concede la petición del corazón de uno. Entonces, ese era como el resumito del ministerio. Otro aspecto para aportar ahí es, se reconoce y se glorifica la fuente del milagro. O sea, se reconoce que el milagro lo hizo Jesús. Sí. Y se le glorifica a Él. O sea, eso no lo hicimos nosotros, es en el nombre de Jesús. Y es algo que obviamente honra a Jesús y afirma el señorío de Jesús en la época. Y hoy en día es lo que estamos todos llamados a hacer independientemente en donde estemos. Reconocer que la fuente del milagro es Jesús. Y necesitamos glorificar su nombre. Amén. Y que meten problemas también. Porque a esta gente, nada más por decir que Jesús era el que había hecho el milagro, les pasó lo que le pasó posteriormente. A nosotros también nos va a meter en problemas dependiendo del contexto donde estemos. Gracias a Dios, en nombre de Jesús, Él dijo, ustedes creen que yo he venido para traer unidad, y yo todo les digo que voy a traer división. Padres contra hijos, hijos contra padres, o sea, en nombre de Jesús, hasta el día que se dé la guerra final, el Armagedón, eso va a ser... Es un nombre de discordia para muchos. Así es. Perdón que traiga algo a colación ahora que hablas de ese tema. Hay algo muy curioso que yo leí y no lo podía creer. Y ahora hablando justamente de este tema, hace no sé qué año, no hace mucho, creo que el año pasado, había una familia. La familia estaban leyendo el tema de los últimos tiempos y la Armagedón y todo, y que tengan que ser fieles y creyentes y que estar pendientes porque viene el último día. La familia estaba tan aferrada a la palabra, pero tan aferrada, que ellos lo que tenían era miedo de que sus hijos se perdieran. Y lo que hicieron fue que agarraron a los hijos y les dieron de tomar veneno mezclado con agua. Y mataron a sus 3 hijos, y ellos 2 después se mataron. Y al final ellos dejaron una porción de la palabra, donde decía que el último tiempo Dios decía que se lo iba a llevar a todos. Y estaban tratando de ver alguna nota, para ver si habían dejado alguna nota.
del por qué, pero era que decían en la parte que, bueno, que iba a haber del tiempo final y que Dios iba a ir, se iban a levantar, o la última trompeta, salió todo el tema. Y yo digo, ¿por qué hicieron eso? Si Dios no nos pide que hagamos esas cosas. Entonces por eso es que hay que saber también el tema de interpretar la Biblia y saber, y que Dios nos dé la fortaleza falta de sabiduría. exacto, para poder leerla e interpretarla de la mejor manera y como Él lo manda. Amén, gracias. Qué triste. Mucha gente engañada por el enemigo, el padre de engaño y de mentira. Capítulo 4. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 4, donde dice que explique en qué forma fueron afectadas la vida de los nuevos creyentes de la época y cómo le afecta a usted hoy en día. El primero nos habla de Pedro y Juan ante el Sanedrín. Bueno, como ya hemos escuchado anteriormente la oración del cojo, por Pedro y por Juan, ¿verdad? Que lo hicieron en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ellos fueron juzgados. Ellos fueron juzgados por la sencilla razón de que ellos hablaban de la resurrección. Y muchos de ellos, pues, los sacerdotes y saduceos y todos ellos no creían en la resurrección. Pero aquí vemos que Pedro y Juan, ellos eran fortalecidos, ¿verdad? Ellos estaban fortalecidos y llenos del Espíritu Santo. Y ellos hablaban, ¿verdad? Con de nuevo, ellos hablaban y ellos empezaron a decirles a ellos, pues, ¿verdad? Que ellos lo habían, porque le preguntaban con qué potestad, con qué derecho, en qué nombre, en qué hiciste. Y él se lo dijo claramente, ¿verdad? Ellos tenían ese valor para decir que lo hemos hecho en el nombre de Jesús. De aquel hombre, porque los acusó a ellos de que ellos los habían crucificado, de que este hombre, ¿verdad?, que había muerto en la cruz, ellos eran los que lo habían crucificado. Y ellos también le dijeron a estas personas del Sanedrín que ellos no iban a ser salvos por más nadie, sino por este hombre que ellos habían crucificado. Y en el versículo 12 dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ellos les predicaron por la razón por la cual Jesús había llegado, y que en el nombre de Jesús ellos lo habían sanado. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Aquí, estos nuevos creyentes tenían esa fe, tenían ese valor, no les importaba. Como mucho hoy en día nosotros podemos ver que a muchas personas los han asesinado porque no han negado su fe, no la han negado, porque tienen esa fe arraigada allí en su corazón y no lo niegan. En cambio, hay otros que creen en Alá, el otro por salvar su vida dice, bueno, yo creo en Alá también, y se vuelven musulmanes. Pero esta gente estaba, ¿verdad?, firme en lo que ellos habían visto, en lo que ellos habían oído, y eso era lo que ellos le estaban diciendo. Aunque ellos le dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús, y le prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús, pero aún así le dijeron que ellos no iban a seguir hablando, que es lo que nosotros hoy en día nosotros vemos, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que está pasando alrededor de este mundo y nosotros estamos viendo, nosotros tenemos misioneros, ¿verdad?, creyentes, que están llevando esa palabra. A pesar de todo lo que pueda suceder, ellos están allí, ¿verdad?, hablando la palabra, aunque lo puedan matar, lo puedan quitarle la cabeza o como sea. Entonces vemos que esa es la parte de Pedro y Juan. Entonces vemos también del 23 al 31 que ellos pedían confianza y valor. Ellos necesitaban eso también, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pedir al Señor que nos llene de esa confianza, que nos llene de ese valor. Ellos lo hacían en esa época. Ellos clamaban a Jesús, ellos clamaban y ellos le pedían, Señor, llénanos. Que lo que nosotros hagamos no lo hagamos por nuestra propia fuerza, sino que sea en el nombre del Señor. Ellos ponían toda su confianza en el Señor.
Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que hacer también, poner nuestra confianza en el Señor, sabiendo que cada cosa que nosotros le pidamos al Señor, ¿verdad? Creyendo con fe, el Señor lo va a hacer. Entonces, aquí vemos que a pesar de todas las cosas que puedan suceder, como ya hemos dicho, ¿verdad? Que aquí en Panamá tenemos el gran privilegio de poder predicar la palabra y no nos dicen nada, ni siquiera nos dicen usted no puede abrir la boca, ¿verdad? En otros lugares sí, pero entonces ellos, a pesar de todas esas cosas, en otros lugares usted ve que la iglesia predica. ¿Qué nos enseña a nosotros aquí como cristianos? Que ya que tenemos un país libre, porque es libre, aquí todo tipo de religión ha entrado, nosotros debemos de predicar, tener esa confianza y ese valor de llevar esa palabra al Señor. Y sabiendo que el Señor, si le pedimos, ¿verdad?, que mande si Él aquel entonces, ¿verdad?, hacía sus señales, su prodigio y sanidad, en este siglo también se hace, porque no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que tenemos que volvernos a Él, a esa confianza, a esa fe y tener ese valor, ¿verdad?, de predicar y no tener temor de nada, de que no vayan a hacer nada, no tener ese temor. Y todos ellos, como en la otra parte, todos ellos tienen eso en común. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Estas personas, ellos ayudaban en común, ellos tenían una vida en común, ellos veían la necesidad del de al lado, del que estaba enfrente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos, en esta comunidad, ver la necesidad de nuestro hermano. Como le decía Dori, no tener yo aquí $100 en mi cartera y ver la necesidad de mi hermano y decirle, venga acá hermano, yo voy a orar por usted. Entonces usted me dice, mire hermano, yo no tengo para comer, pero yo tengo $100 aquí. Yo le digo, no, pero el Señor le va a proveer el arroz y la carne y todo. Pero entonces, ¿verdad? Ser desprendido, ser como el Señor quiere que seamos, generosos. Ahí se mostraba la generosidad, ahí se mostraba el desprendimiento de las personas, ahí se mostraba, ¿verdad?, el amor uno a otro, sabiendo que la necesidad de ella es mi necesidad también. No nos veíamos como aquel lejos, no. Nos veíamos nuestras necesidades en común. Y eso es lo que hoy en día debemos de ver, nuestras necesidades en común. ¿Verdad? La necesidad suya es mi necesidad también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que orar, para que el Señor hoy en día ponga eso en nuestro corazón. Entonces, yo quería nada más mencionar cositas así puntuales que yo vi a lo largo de la lectura que nos tocó. Uno, que era el resentimiento, o sea, por causa de la palabra de Cristo y por predicar la palabra. En el versículo 2 decía que había resentimiento en el corazón de los que los estaban acusando. Eso, dos, ellos no tuvieron temor porque tuvieron el valor de decir que era en nombre de Cristo y que era por Cristo que sanaban y que el Señor hacía la obra. Tres, ellos cuando sintieron que tenían temor, ellos echaron mano de que sabían que Dios estaba del lado de su parte y que Jesucristo le había dado promesa de que va a estar con ellos hasta los últimos días, y pidieron oración y la oración fue contestada inmediatamente porque vino sobre todos ellos el Espíritu Santo y dice que se convirtió. Lo que más le molestaba a los sacerdotes era que era evidente que no lo podían tapar y que se dice ahí en la palabra que se convirtieron como 5,000. O sea que la obra del Señor va a tener resistencia, va a ser evidente, va a tener fruto, pero podemos tener la confianza de que tenemos en el Señor Jesucristo la fuerza de poder seguir adelante si nos mantenemos unidos. Excelente. Obediencia incondicional hasta la muerte por medio de la comunión de Jesús. Solo estando agarrados de Jesús vamos a poder ser obedientes a ese punto. Y número 2, ningún cristiano es un superhumano, es solo humano. Necesitamos la oración los unos de los otros por fortaleza.
sea el hecho de que sean misioneros o que estén en un contexto difícil, seguimos siendo humanos y necesitamos orar a Dios para que nos dé el valor y la fuerza de mantenernos firmes, porque la persecución duele. ¿Sí? Ustedes, el hermano Gabriel y Hermano Gabriel, nos toca. Sí. Escuchándolos, escuchando todos los comentarios de los versículos que hemos estado leyendo, solamente 5 capítulos nos da a entender que el libro de los Hechos es un compendio de relatos históricos de los cristianos de los primeros tiempos, que de estos hechos tangibles debe ser modelo ejemplar para nosotros en nuestra vida actual. ¿Qué vemos nosotros en el capítulo 5, que es el que se nos dio para que nosotros pudiéramos meditar? Doris mencionaba que tenían, a causa de la predicación del Evangelio, mencionaste la palabra resentimiento. Los sacerdotes estaban resentidos porque ellos enseñaban la palabra de verdad. Sí. Acá se habla de celos, ¿verdad? Aquí dice, utiliza la palabra secta del versículo 17. Todos estaban con él de la secta de los saduceos, ¿verdad? Levantándose el sumo sacerdote y se llenaron de celos, ¿verdad? A causa de la predicación del Evangelio. Entonces, bueno, me fui ya al medio de lo que íbamos a exponer, pero esto es que en los cristianos de aquellos tiempos padecen de persecución a causa de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y traía celos, traía resentimiento, traía malos sentimientos en contra a la predicación de la verdad en aquel momento, y eso era traducido a persecución. La palabra que me dio el hermano Gabriel, persecución de los cristianos. Si en estos momentos, en nuestra vida actual, en nuestro tiempo, nosotros nos sentimos un mínimo de incomodidad frente al mundo a causa de mi fe, entonces no estoy haciendo lo correcto, porque debo sentir de un mínimo por lo menos a un máximo. El mundo tiene que expresar que ellos están en desacuerdo con nosotros. Eso. Así mismo. Eso es. Si nosotros como cristianos sentimos comodidad y nos sentimos a gusto en el ambiente mundano en que estamos, entonces hay algo mal en nosotros. Porque siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Y como mencionaba Marta, o sea, de los detalles ahí, o sea, debemos reflejar ese Cristo, debemos reflejar esa verdad, principalmente de nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, hasta nuestra acción propiamente de predicar el Evangelio. En un entrenamiento corto que yo estuve en Colombia, fuimos con unos misioneros dentro de un grupo que se llama Los Guayaberos en Colombia. Ellos tenían 5 años ya de estar allí y todavía no se había encontrado el momento preciso para comunicarles el Evangelio, pero ellos utilizaron, y esa palabra nunca se me olvida, en la explicación de ese tiempo, ese lapso de 5 años que ellos estaban ahí, ellos utilizaron la palabra, la explicaron como pre-evangelismo, que significaba su forma de ser, su forma de comportarse, y mucha gente durante todo ese tiempo había llegado donde ellos, con gente enferma, con distintas situaciones de su diario vivir, para que oraran al Dios de ellos, de los misioneros, de los cristianos, para que su Dios pudiera resolver esa situación que se daba en aquel momento. O sea, ya estaban dando testimonio, aunque no directamente se les hubiera predicado el Evangelio, ¿verdad? Entonces, de los cristianos en los primeros tiempos hasta nuestros días y todo el resto que viene, vamos a padecer persecución de alguna manera, vamos a sentirnos incómodos, vamos a sentirnos señalados por el mundo porque estamos haciendo la diferencia en medio del lugar donde nosotros estamos. Y bueno, regreso al principio, ¿verdad? Los primeros versículos que nosotros leímos en la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos dicen que vendieron una propiedad, tuvieron un dinero, pero quisieron dárselo a los apóstoles este dinero. Pero ¿qué pasa? Él se puso de acuerdo con su esposa Zafira para agarrar una porción del dinero y entregárselo a los apóstoles en vez de la totalidad, y decir que esta fue la totalidad.
Pero precisamente como Pedro, los demás apóstoles estaban de la mano con el Espíritu Santo, estaba de la mano con ellos, estaban siguiendo y haciendo lo correcto, ¿verdad? De alguna manera, Pedro supo qué era lo que estaba sucediendo. Los trajo a la luz y se lo dijo directamente a Ananías y Zafira. Y en ese momento dice que ellos murieron. No dice que un rayo los fulminó, sino que cayeron como muertos, ¿verdad? Sí. Murieron. Comentaba yo como el hermano Gabriel, ¿qué sucedería si en estos tiempos se dieran cosas así? No, las iglesias estuvieran vacías, no, pero las iglesias estuvieran vacías. Tuviéramos una iglesia llena de cadáveres, ¿verdad, hermano Gabriel? O tuviéramos que estudiar mucho de lo que hiciéramos. Aquí eso fue un dominó, así cayendo cada quien muerto. La gente va a caer para atrás, pero no va a ser por nada. Entonces eran momentos en donde había que hacer lo bueno, lo correcto. O sea, estabas del lado bueno o estabas del lado malo. Si estabas del lado bueno, tenías que hacer las cosas bien. ¿Sí? Tenías que obedecer, tenías que seguir al Señor y tenías que obedecer su palabra y tenías que hacer lo que Él te mandaba hacer. Los primeros cristianos que deben ser nuestro ejemplo y que nosotros debemos seguir ahora. El hermano Gabriel me dio la palabra disciplina, ¿verdad? Pero debemos ser disciplinados, debemos ser santos, buscar la santidad, ¿sí? ¿Verdad? Me permito un momentito, mira, a mí me llama la atención esa historia, porque Ananías y Zafira querían copiar un ejemplo anterior. Anterior a ellos, dice que Bernabé había vendido su terreno y había dado la totalidad del dinero. Pero Bernabé sí lo hizo de manera honesta, genuina. Ellos por copiarse, que ahí es donde no debemos hacer la cosa porque yo vi al hermano, ahora voy a... O sea, no, hazlo porque en verdad Dios es que te impulsó a eso. Resulta ser que copiándose, entonces sustraen parte del costo y lo hacen ver como que es la totalidad y es donde vino todo lo demás. Y no debe, o sea, y yo creo que para nosotros también, ahí ven acá, si vas a servir al Señor, hazlo de manera genuina, no porque quieres figurar o porque quieres que los demás te vean o porque quieres, no, o sea, hazlo porque Dios mismo te está impulsando. Dice aquí que cuando Ananías cayó y expiró, vino un gran temor sobre los que oyeron y estuvieron ahí. O sea, vuelvo y digo la palabra ejemplo, el hermano Gabriel también lo mencionó, es un ejemplo para nosotros. Que de estas situaciones nosotros podamos meditar y decir, hay algo que sucede cuando hacemos las cosas malas. No imitemos lo malo, sino que viendo lo que ya ha sucedido, bueno, ellos tuvieron miedo, pero nosotros tenemos un temor reverente a Dios, ¿verdad? De siempre hacer lo correcto. Los siguientes versículos hablaron de, bueno, no está aquí subtitulado, pero habla de señales y maravillas. Dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de los hombres como mujeres. Este es un tema de compartir en otro momento, pero me gustaría que lo tocáramos después. ¿Qué sucedería si en nuestros tiempos se dieran tales señales, como se llama en aquel momento? Como mencionaba Elvita, por nuestra fe, ¿verdad? Se pueden dar muchos seguidores, pero ¿qué sucedería si se dieran tales señales en estos tiempos? ¿Es necesario que en estos tiempos o simplemente por mi fe, por mi devoción al Señor y por compartir del Evangelio, por la iglesia hacer lo que nos ha mandado, debemos ganar esa cantidad o debemos ganar esas almas para el Señor? Y como el otro subtítulo decía, nueva posición de los líderes, que ya le adelanté algo, que de la persecución que padecían a causa de la predicación del Evangelio, dice que echaron mano de los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública, ¿verdad? Nuevamente aquí de las situaciones de las señales, dice que un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y los sacó y les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, sigan predicando. Les abrió las cárceles y dice que cuando el carcelero regresó donde estaban ellos, todos los candados estaban puestos, por dentro salieron
Solo Dios sabe. Este. Pero cuando oyeron que estaban predicando, fueron a buscarlo de nuevo, lo llevaron delante de los magistrados y lo dijeron, no, les dije que no predicaran a aquel Dios. ¿Verdad? Y vuelve y lo trajeron de nuevo a las cárceles, dice que lo azotaron. Hay algo aquí que me llama la atención y esto es extraordinario porque yo me quedo viendo y digo, ¿qué estamos nosotros haciendo hoy en día? Dicen, la directriz que le dieron al final en la segunda encarcelada dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Ah, no, están y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les invitaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué reacción pudiéramos tener si nos encarcelan 2 veces y nos azotan y nos dicen, no hablas de Jesús? Patita, ¿para qué te tengo? Voy para adelante y me voy lejos de esta ciudad. Olvido de esto. ¿Qué reacción tuvieron ellos? Dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Busqué otra versión y dice que salieron felices de haber sido azotados a causa del nombre de Jesucristo. ¿Cómo me gustó? Voy de nuevo para allá que me azoten. Vivíamos nosotros. Y todos los días, el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, aportando lo que acaba de mencionar, algo muy interesante es por el templo y por las casas. A mí me da risa, digo yo, tenemos que hacer a veces como testigos de Jehová, ir casa por casa. En las paradas ahora se pone. En todas partes, esa gente es muy agresiva, ¿verdad? Nosotros creemos El que vecino que nosotros tenemos, que el día que estabas en el machetazo, que agarró un señor y estaba en el carro estaba... lo metió, un vecino de otros testigos, es un peladito así como óleo, como yo, un peladito, está óleo. No, y él estaba con una persona enseñándole ahí todo, con otro hombre en el carro, ahí estaba en el estacionamiento del machetazo. Entonces, hermanos, algo que de lo que estaba hablando, aportando a esto, dice, donde estemos, seremos portadores de un mensaje de esperanza y sabiendo que no seremos bien aceptados por otros. O sea, hay mucha gente a la que no le vamos a caer bien, hay gente a la que no, pero bueno, ni modo, qué pena, o sea, somos hijos de Dios, no estamos para caerle bien a todo el mundo. Lamentablemente es algo bíblico, hay gente que siempre va a estar en contra de nosotros. No veamos a la persona, sino al enemigo que está operando detrás de ellos, que los tiene cautivos y engañados, para no caer, para que nuestro corazón no pegue y no terminemos enojados contra seres humanos que bien sabemos que están siendo utilizados por el maligno y que si ellos no se arrepienten van a tener sus consecuencias. Sí, rapidito. Ahora que el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar en Colón, yo veo la situación de Colón. Casualmente fui el viernes durante la tarde, a eso de las 4 o 5 de la tarde. Colón es una ciudad pequeña, tiene 16 calles. En toda la avenida central vi 5 tarimas de iglesias cristianas evangélicas. Había danza, había alabanza, había testimonio. Y yo puedo ver, Colón es una ciudad cristiana. Pero si usted ve los diarios, ve las encuestas, ve los números, índices, uno de los índices más altos de droga en el país, de violencia, de asesinatos, cuánta cosa ve una ciudad, eso parece como una película francesa que se llama Sector 13. Ah, sí, es brutal esa. El lugar es horrible, Colón es feo. Será como ciudad gótica en el tiempo de Batman. Y yo digo, ¿qué está pasando? O sea, si donde está Dios, donde se está haciendo lo correcto, eso, tanto para los que hacen lo correcto como para el entorno, hay una diferencia, hay un cambio. Y me pregunto yo, ¿qué está pasando en Colón? Entonces, también lo dejo por ahí porque, o sea, estamos igual a lo que hoy. Debemos hacer lo correcto y debemos tomar como ejemplo los primeros cristianos, ¿verdad? De hacer lo correcto delante de Dios, lo que nos ha mandado. Y todo nuestro entorno tiene que ser diferente. Entonces,
Paola, doy la palabra a Paulita y luego oramos para cerrar. Ok, yo estaba, de acuerdo a lo que hablaba Oli, a lo que nos tocó a nosotros, y lo digo porque uso esto con mis hijos, de que yo les hablo del temor a Dios, pero el temor a Dios a veces lo vemos como que le tengo miedo porque me va a hacer algo malo, ¿verdad? Sino que vemos iglesias llenas, vemos gente que conoce la palabra, que te garnatea con la palabra porque la usan hasta para eso, ¿verdad? Entonces, pero realmente hay temor de Dios en el corazón de las personas. El temor de Dios no es ese miedo, el temor de Dios es el que hace que cuando tú vayas a hacer algo malo, te dice que no lo hagas. Ese es el real temor de Dios. Y yo lo uso así, se lo digo a mis hijos. Cuando vamos a hacer algo, el temor de Dios hace que nosotros no hagamos eso, no digamos eso. Eso es un punto para evaluar. Personalmente yo lo tomo así. Pueden haber muchas iglesias y vemos y escuchamos canales de televisión, iglesias llenas, gente que conoce la palabra, pero realmente hay temor de Dios en cada uno de ellos. ¿Cierto? Eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Lo que menciona Oli. Es triste. 5 tarimas, pero hay que ver el trasfondo Correcto. realmente del pueblo de Colón. Pueden haber 10 y todavía siguen los índices altos. Entonces hay que preguntarse qué está pasando. No por tener 10 tarimas el pueblo va a ser el mejor de Panamá. No, y en todas las iglesias, Elvita, en todas las iglesias, porque es a nivel personal, así que Eso nos lleva a la vida de los primeros creyentes, o sea, por donde vamos, por donde nosotros caminemos, en donde estemos, debe quedar una huella como hijos de Dios. Y es una huella positiva y no negativa, hermanos. Es una huella positiva la que tiene que quedar. Vamos a orar. Yo espero que este otro fin de semana lamentablemente no nos vamos a poder ver todos, pero que podamos estar meditando, que podamos llevar a la práctica esto que estamos viendo ahora, cómo nosotros estamos afectando a otras personas positivamente con el mensaje del Evangelio, de qué manera estamos incomodando al enemigo, a Satanás, a ver si hay algún letrerillo de se busca Pablo por andar ganando gente para Cristo,